salen unas personitas por el tema de grabación, ojalá, yo creo que ya las saqué, ojalá ahorita se logren conectar, espérenme, les aviso por WhatsApp. Bueno, ahí de pronto pues aquí ya volverán. Bueno, resulta y acontece que este módulo prácticamente ya se nos acabó, ¿cierto? Eh, pues como siempre, pues arrancamos primero pues revisando cómo les fue con la sesión que les grabé. Procuré no ser muy extenso en el tema porque pues no me imagino uno viendo un video de 2 horas y media. Entonces, pues espero que les haya servido para hacer el ejercicio. Era más que todo generar una opinión, ¿cierto? Es a título de opinión, sí, no y por qué, de acuerdo a lo que ustedes vieron, si consultaron, leyeron algo adicional, qué impacto creerían que iba a tener. ¿Listo? Bueno, eso por ese ladito. Por el otro, esta noche, el día de hoy, pues de acuerdo a los compromisos y a las observaciones que ustedes me hicieron al inicio de qué temas querían contemplar, que querían revisar, también hablaron que fue el último que se organizó, que fue el tema asociado a el flujo de caja, un estado de flujo de efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, esta noche vamos a ver la parte conceptual y la otra semana vamos a ver la parte ya netamente práctica, ¿listo? Para tener pues ya listicos el Excel y demás, entonces yo enviarles como tal el modelito para ir trabajando todos en conjunto y pues desarrollar de pronto una clase un poquito más dinámica a aquellos que tengan de pronto la facilidad de estar viendo esta sesión por computador y no por celular, ¿cierto? Pues porque si de pronto la están viendo pues por el celular, pues se les puede dificultar si de pronto no tienen ahí el equipo para trabajar, listo. Entonces, pues al fin y al cabo de esta semanita yo les enviaré o les publicaré pues en la plataforma el archivo con el cual vamos a trabajar y pues desarrollar entonces una actividad de pronto un poquito más eficiente y que podamos tener todos el material y todo. O sea que hoy netamente nos vamos a ir con la parte conceptual. Eh, por si algo, entonces también les aviso, si de pronto, llegado el caso, no puedo asistir el otro viernes por un tema médico, entonces yo les grabaría la sesión, todo depende de qué me definen la otra semana, entonces pues les estaré comentando. Dime. Es que mira que yo estoy viendo que lo del foro de los análisis de franquicias está hasta el 4 de junio. Ese es de la clase que quedó grabada, ¿cierto? Que Sí, estoy sí, como claro. apartada. Sí, no, ese tiene placito, al fin y al cabo ese tiene, creo que, si dice 4 de junio no hay problema, listo. Ah, bueno, profe, está bien. Ok, Gracias. dale, con gusto. Sí, porque quería esperarlos a ver si ustedes querían algo por decir, obviamente pues tenían alguna observación o algo, pues que tuvieran el tiempo de encontrarnos en este espacio de sincrónico pues y conversar el tema, para no dejarlo simplemente en un video, sino que ustedes pudieran pues entrar como a opinar, ¿cierto? Y comentar ideas y demás. Bueno, eso por esa partecita, pues para explicarles pues qué vamos a ver hoy, qué vamos a ver la otra semana, pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué será el final? ¿Cierto? Entonces, el final va a ser un cuestionario, ¿sí? Con tiempo, pero obviamente pues va a ser de conceptos, pero pues ustedes van a tener las herramientas, van a poder leer, van a poder mirar, pues porque nadie les impide hacer eso, pero sí pues hacerlo a conciencia, ¿cierto? Por lo menos si me toca consultar o me toca mirar, pues ya en caso de extrema necesidad para que puedan desarrollar el cuestionario, ¿listo? Entonces pues como para afianzar ese tema, para que pues no se tengan que poner a memorizar, los dos temas que vamos a evaluar a título conceptual va a ser el de intangibles, que está fresquito, y lo que vamos a ver a título conceptual hoy
con el tema del estado de flujo efectivo. Entonces, para que tengan esa partecita presente, para que tomen apuntecitos hoy, las diapositivas mías de hoy, gracias a un aprendizaje que tuve esta semana, tienen prácticamente los títulos nomás. Entonces, sí, la recomendación es, si tienen dudas, pregunten. Obviamente, pues, la sesión queda grabada y, pues, si algo la vuelven a ver, pero la idea no es esa, ¿cierto? Entonces, para que tomen buenos apuntecitos, porque de eso va a salir, pues, como el examen final, ¿listo? Porque lo que es el foro hace parte de las actividades de seguimiento, de participación en plataforma, ¿listo? Es para que tengan presente eso. Antes de que me pregunten por las notas del segundo corte, este fin de semana se suben, ¿listo? Yo espero estar terminando de subir notas el domingo en la tarde-noche. Entonces, para que tengan esa partecita presente, no se asusten, que pues no se preocupen que no den todo, el segundo corte, el tercero y el final están en cero. Entonces, el segundo corte se suben notas este fin de semana, y segundo corte y final se suben, esperen, dice acá que hasta el creo que 10 de junio, ¿sí? Hasta el día 10 de junio creo que tenemos nosotros los tutores para subir notas, entonces hasta esa fecha se pueden ver reflejadas, ¿listo? Entonces, para tener esa partecita presente. No sé si de pronto ya ahora sí abro espacio de preguntas con respecto a lo que acabo de decir y con respecto al tema de intangibles. Entonces, los escucho, muchachos, o los leo. Profe, buenas noches. Muy buenas noches, niña. Cuéntame. Es que yo llegué un poquito tarde, entonces no alcancé a escuchar de que iba a ser el trabajo final sobre... Ok, listo. El examen va a ser un cuestionario, ¿cierto? Va a ser un examen tipo ICFES que se sube en plataforma, ¿sí? De dos temas, que fue lo de intangibles que vieron ahorita el lunes festivo, y el tema conceptual que vamos a ver el día de hoy de flujo de efectivo. Eso va a ser lo que se contemple. Listo, profe, gracias. Dale, con gusto. Profe, ¿y en qué fecha se presenta? ¿Es el examen final? Listo, el examen final, como la otra semana vamos a estar netamente haciendo el ejemplo de este flujo de efectivo, y vamos a hacer pues el proceso práctico. Entonces pues se habilitará desde esa noche, ¿cierto? Y se dejará el fin de semana, por así decirlo. Entonces se dejará habilitado viernes en la noche y domingo hasta la noche también, pues para que tengan el lapso de tiempo de poderlo ejecutar. Listo, pues yo esperaría dejarlo por ahí más o menos hasta las 6, sí, hasta la noche, cosa de que ustedes lo puedan realizar y yo pueda subir notas al otro día, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Dale, con gusto. Listo, de pronto otra duda, observación. Bueno, entonces Luisa Fernanda Colorado llegó. Sí está por acá. Sí está por acá. Y Laura Marcela Cardona. De resto ya los chuleé a toditos. Solo me falta Laura Marcela. Entonces, démosle guardar acá. Ok, entonces no siendo más, vamos entonces a presentar acá. Ok, bueno, entonces, muy buenas noches nuevamente. Vamos a dar inicio pues a esta parte conceptual. Eh, Esperamos que no se vaya a ser muy eterno, ¿listo? Entonces, primero que todo, pues por solicitud de ustedes, pues es revisar el tema de estos estados financieros, de cómo serían, cómo se elaboran, cuál es esa base conceptual, cuál es la base legal.
entonces pues vamos a revisarla en primera instancia. Vamos a ver si nos grabó. Listo. Entonces, primero que todo, ¿qué podemos entender como un estado financiero? O sea, ese es el primer acercamiento que debemos tener real a esta partecita, ¿cierto? ¿Qué debemos entender como un estado financiero? ¿Cierto? Obviamente conocemos varios nombres, conocemos varios tipos, que el estado de situación financiera, que el estado de resultados, qué tal, pero ¿qué es en sí? O sea, ¿en qué consiste un estado financiero? Pronto alguien quiere compartir su concepto. Ya todo el tiempo, tranquilos. Entonces, yo lo comparto. O alguien iba a decir algo. Ok, listo. Entonces, un estado financiero son una representación fiel de las transacciones económicas, o sea, de lo que nosotros movemos a título económico, vamos a representarlo y vamos a unificarlo bajo ciertos conceptos, ¿sí? Bajo términos o temas o criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación. Entonces son palabras claves, ¿listo? Reconocimiento, cuando hablábamos del reconocimiento activo. ¿En qué momento reconocemos un activo como tal, como pasivo, como ingreso, como gasto, como patrimonio? Entonces, primero tener claro el concepto de cuándo se reconoce. Luego, ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo mido fielmente? Cuando lo hablábamos al principio de este módulo, de este trimestre, conversábamos, bueno, ¿y cuáles son las características cualitativas de la información? ¿Por qué es fiel? ¿Por qué es representación fiel? ¿Qué es relevancia? Todo eso es nuestro pilar para el momento de nosotros presentar un estado de situación financiera, un estado de resultados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo debemos medir para que sea útil y para que sea relevante, ¿cierto? Y adicionalmente, ¿cómo lo vamos a revelar? ¿Cómo vamos a mostrar esa información financiera? Esas transacciones económicas, ¿cómo se muestran? Y por último, ¿cómo se llega al momento de la presentación final? Y al momento de generar esas notas a los estados financieros, ¿cierto? Entonces, él tiene que buscar o tiene como objetivo principal determinar como objetivo principal esa información va a ser útil, va a ser relevante, la medí correctamente, estaba conforme al estándar internacional, ¿cierto? Era de acuerdo al estándar PYME o al estándar full. Entonces es entender que ese estado financiero me va a reflejar esa información. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces va a mostrar rendimiento financiero, va a mostrar su solvencia, su liquidez, y este que vamos a entrar a analizar ahorita, ese flujo de caja me va a permitir revisar cómo gasté yo el recurso o de dónde lo obtuve y en qué lo apliqué, ¿cierto? Es cuando se hablaba antes en otro estado de situación financiera que se llamaba estado de fuentes y aplicaciones, ¿cierto? O de fuentes y de usos, ¿cierto? Entonces, en este es netamente de caja, pero ¿el qué va a reflejar? Él va a reflejar todas esas componentes de la organización en números. Antes vamos a mostrar si estamos hablando de un estado de situación financiera, entonces vamos a mostrar entonces el activo, el pasivo y el patrimonio, ¿cierto? Si vamos a entrar a revisar conceptos de estado de resultados, entonces tendremos que tener en cuenta ingresos y gastos, ¿cierto? Ya cuando entramos a un estado de cambio del patrimonio o a un estado de flujo de efectivo, pues ahí ya él entra a mirar otro tipo de variables. Y lo que busca es mostrar cómo fue el comportamiento de esos conceptos en el transcurso del año. ¿Listo? Otras cositas importantes que deben contemplar los estados financieros es primero que se cumpla la hipótesis de negocio en marcha. Esta hipótesis hoy en día va a ser crucial para cualquier presentación de estados financieros. ¿Por qué? Pues porque hay muchas compañías que ven en crisis su continuidad en el tiempo, ¿cierto? Uno puede decir, por ejemplo,
uno a veces que, por ejemplo, en la labor que yo hago, me doy cuenta más o menos de algunos tipos de empresas que ya me dicen, Jorge, vamos a liquidar, Jorge, estamos en un momento crítico, vamos a cerrar, vamos a presentar solicitud de liquidación y demás. Entonces, esta hipótesis de negocio en marcha, muchas veces uno decía, no, pero pues uno, ¿para qué va a analizar eso? ¿Cierto? Eso simplemente uno dice, no, el negocio sigue. Hoy la situación está en un momento en el cual uno dice, ¿será que el negocio sigue o no sigue? Entonces es algo que él me debe revelar. O sea, los estados financieros, ¿sí? Me tienen que mostrar ese momento crítico de si sigue o si no sigue. Y si no sigue, ¿por qué no va a seguir? Ah, no, es que no va a haber ingresos. Por ejemplo, se pone en casos como una empresa netamente dedicada al turismo. Uno dice, y si es turismo de extranjeros, más duro todavía, ¿cierto? Porque que venga un extranjero acá a Colombia en el lapso de aquí a diciembre, pues está muy complicado. Dijeron que van a habilitar vuelos a partir de agosto, pero bueno, ¿cuánto tuvo que aguantar esa persona sin ingresos? Estamos hablando desde marzo hasta agosto, ¿cierto? Entonces, es un golpe muy duro para cierto tipo de sectores. O sea, hay que reconocer que hay sectores en este momento que su recuperación no se ve en el corto ni en el mediano plazo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, empresas con músculos financieros grandes, como por ejemplo Cine Colombia y Cinemark, pues hablando pues así como salas de cine y demás, pues uno dice, de pronto pueden llegar a aguantar el golpe, ¿cierto? Y pueden llegar a subsistir, ¿cierto? Pero otras de pronto no van a tener esa misma fortaleza para darle continuidad a su proceso. Entonces es ir revisando, bueno, ¿el negocio en marcha aplica o no aplica para esa compañía? Y si no aplica, ¿en dónde lo puede estar viendo reflejado? Ah, si fue por esta situación, entonces primero tiene que ver reflejado en el estado de resultados. Una pérdida grande que vaya a impactar altamente el patrimonio, ¿cierto? Si se endeudó recibiendo de pronto créditos eh, por mecanismos pues, que aportó el gobierno nacional, que no fueron subvenciones, sino créditos, o sea, no es que le estén dando un subsidio, sino que simplemente le están dando una deuda y que esa deuda empiece a comerse parte de ese activo. Entonces es entender, bueno, eso va a impactar la solvencia y la estabilidad financiera de la compañía, ¿cierto? También, otra cosa importante que se debe establecer dentro de los estados financieros, su frecuencia, ¿listo? Cuando hablamos de frecuencia legal, es decir, cada cuánto las vamos a presentar, pues en Colombia es una vez al año, ¿cierto? Por temas de ejercicio fiscal, ¿cierto? O del ejercicio de la sociedad, o sea, de 1 de enero a 31 de diciembre, de esa vigencia como tal. Entonces, la frecuencia de los estados financieros como mínimo en Colombia es una vez al año. Que simplemente si uno le dice a la organización, usted una vez al año me muestra estados financieros, pues usted dice, bueno, ¿y yo con qué tomo decisiones? ¿Tengo que esperar un año para tomar decisiones? Entonces van a tener que existir estados financieros, pronto no con la rigurosidad que se debe presentar al cierre, pero sí con una materialidad representativa que permita tomar decisiones en el transcurso del año. Entonces esa frecuencia en Colombia es por un año, ¿sí? Pero es claro que deben haber en periodos eh, intermedios. ¿Listo? Otra cosa es la uniformidad de la presentación, ¿cierto? Cuando estamos hablando cuando hablábamos de comparabilidad, de comprensibilidad, esas características al finalizar el proceso es donde se van a reflejar, ¿cierto? Donde vamos a entender que es importante tener información uniforme para permitir una toma de decisiones eficiente, unas proyecciones futuras adecuadas y demás. También habla de la información comparativa y posterior a eso, pues, la materialidad de los mismos. Es decir, es material mostrar esa información, sí o no. ¿Listo? Normalmente, pues, todo hecho económico, en el gran sentido de la palabra, puede entenderse material para una compañía. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Ok, No, profe. perfecto. Entonces vamos a entrar ahora sí, entonces al estado de flujo de efectivo, ¿cierto? Entonces, ese estado de flujos de efectivo, pues aquí como está la imagencita, pues en la olita, pues es cómo se mueve la caja, ¿listo?
¿Cómo se mueve el efectivo y el equivalente al efectivo? ¿Eso qué movimientos tuvo? ¿Por qué los tuvo? ¿En qué se gastó usted la platica? ¿Sí? Esto viene desde la teoría, pues, tanto teoría como la misma costumbre de nosotros, donde se habla de que la caja manda, ¿cierto? El efectivo hoy en día cobra demasiada relevancia, ¿cierto? Entonces, usted no tenga, y de pronto como yo algunas veces digo en mis clases, no le falten 500 pesos para la buseta, para el pasaje. ¿Qué le toca hacer? Pues si usted es berraquito, pide que lo dejen subir por detrás. Si de pronto es gallina como el profesor, pues se va a pie, ¿cierto? Entonces, depende de, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pero ¿cómo así? Entonces, si no tienes el efectivo, entras en un momento de crisis. No hay nada más complicado que administrar un negocio sin caja. Y piense usted en su casa, ¿cierto? ¿Cómo es de difícil de pronto pasar de pronto estos momentos sin tener un flujo de caja constante? Que de pronto le toque endeudarse, que de pronto toque salir de algún artículo, vender alguna de sus propiedades, de sus bienes, no sé, entrar en un momento en el cual que mucha gente, uno dice, pues toca entrar a empeñar ciertos artículos que no son básicos para subsistir, pero sí son necesarios para una calidad de vida óptima, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que de pronto le toque uno llegar y salir de un televisor o salir de algún bien que sea necesario. Entonces, este flujo de efectivo porque me permite ver, bueno, tú puedes tener unas utilidades muy representativas, porque cuando miramos los estados financieros conocemos cuáles. ¿Cuáles conocen ustedes, muchachos? Supongo yo. Los Estado de situación principales, financiera. ¿Cuál? Dime. estado de la situación financiera, el flujo de efectivo, también el patrimonio y, y el balance general, que no se llama así, sino, ¿cómo es que se llama, prof? Estado de situación financiera. No, el otro. Estado de A ver, resultados. resulta, ¿No? es, ajá. Estado de resultados. Y las notas hacen parte integral del conjunto de los estados financieros, ¿cierto? Entonces, las notas van a entrar a explicar tanto información que hay dentro de los estados financieros como las políticas contables. Entonces, sí. Entonces, a ti, cada uno tiene una especialidad, ¿cierto? Tú dices, estado de situación financiera. Ah, bueno, entonces, ¿cómo está la financiación? ¿Cómo está la estructura financiera? ¿Cuáles son los activos que posee? Ya uno entra a ver el estado de resultado, entonces usted mira, bueno, ¿qué tan rentables son tus activos? ¿Qué tan buen manejo le das a esa estructura financiera de deuda, tanto de pasivo como de patrimonio? Entonces uno ya dice, bueno, pero una cosa es tener unas muy buenas utilidades y otra muy distinta es tener una muy buena caja. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Yo puedo vender mucho, pero puedo cobrar poco, ¿cierto? Entonces eso es, por ejemplo, la crítica que se hace al momento de establecer comisiones a los vendedores. La comisión al vendedor no se debe hacer por la venta, la comisión al vendedor se le debe hacer por el recaudo de la venta, ¿sí? Porque una cosa es que yo venda, ¿cierto? El vendedor va, listo, se pone la camiseta y arranca a vender. Uy, ventas 100 millones. Muy bien. Recaudo 15. ¿Y la otra plata qué? Ah, no, yo lo vendí. Y bueno, tiene facilidad de cobro, tienes garantías, tienes prendas. ¿Qué tienes que te permita recaudar ese recurso? ¿Sí? Porque, pues para regalar la mercancía la regala el gerente, ¿cierto? Para eso el comercial hay que controlarlo. ¿Cómo se controla? Uno de los métodos que uno podría utilizar es generar comisión no por venta, sino por recaudo, o un porcentaje por ventas y un porcentaje por recaudo, ¿cierto? Porque hay que incentivar las dos cosas. Yo no puedo entrar a vender a la loca sin tener la garantía del cobro. Entonces, ahí va el análisis, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué tan efectivo eres tú para vender, pero qué tan efectivo eres tú para recaudar? Eso te lo va a mostrar el estado de flujo efectivo, ¿cierto? Otro, no, resulta que es que me tocó comprar una maquinaria. Bueno, hiciste una buena compra, la hiciste a crédito, la hiciste de contado, te dieron beneficios, te dieron, ¿cierto? ¿Qué te aporta a ti? Porque cuando tú pagas de contado estás sacrificando caja. Entonces, bueno, ¿qué beneficio tienes si pagas de contado o si lo compras a crédito?
Entonces, no hay un descuento o no me tengo que endeudar tanto y no tengo que entrar en costos financieros adicionales. Entonces, es entrar a sopesar esos proyectos de inversión. Y eso me lo muestra, es el flujo de efectivo. A mí el estado de resultados no me lo va a mostrar netamente, ni el estado de situación financiera tampoco. Él me muestra un incremento en los activos fijos, pero no me muestra, bueno, y hubo beneficio, no hubo beneficio, me tocó pagar intereses, no me tocó pagar intereses, ¿cierto? Entonces, o cómo lo compré, entonces también me lo permite ver el estado efectivo porque me va a mostrar en detalle, ¿listo? Por ejemplo, los que conozcan empresas pequeñas, o sea, de pronto negocios familiares, hasta nuestro mismo, si lo llevamos a nuestra percepción personal, eh, si yo, por ejemplo, te dijera cómo llevarías tú la contabilidad tuya, o sea, yo, Jorge Restrepo Asociados, que es mi ingreso desde mi trabajo y mis gastos, pues son gastos de finanzas personales, pues cuando yo entré a hacer esa contabilidad, mi contabilidad no será una contabilidad de causación, de que no, es que yo dentro de un mes tengo que causar la factura y pago y tal cosa, no. Prácticamente la contabilidad de uno es una contabilidad de caja. Es decir, ¿cómo mueve el dinero? Me entró tanta plata a la cuenta y me voy pagando tanta plata en otra cosa. Las empresas pequeñitas tienen un libro fiscal. ¿Cuáles fueron sus entradas y cuáles fueron sus salidas? En efectivo. Eso es lo que busca el estado de flujo efectivo, mostrar ese detalle punto a punto. ¿Listo? ¿Okay? Listo. Bueno, entonces, bueno, ¿y qué es el efectivo? ¿Qué es eso de efectivo equivalente al efectivo? Entonces, él va a tener unas características principales. Un riesgo insignificante en cambios de su valor. ¿Qué quiere decir? Si a mí el efectivo me rota, pues no va a haber un riesgo de que ese valor vaya a cambiar en el corto plazo, a menos que estemos hablando de una economía hiperinflacionaria, ¿cierto? Que los billetes pierden valor por minuto, ¿cierto? Pero usted ahorita tiene un billete de 10.000 y es muy probable que ese billete no vaya a perder valor de compra en el transcurso de este año, ¿cierto? Si tienes dólares, pues en Colombia, al contrario, está aumentando su valor, porque pues ya sabemos qué está pasando en este momento con el dólar, ¿cierto? De esa divisa extranjera. Entonces hay un riesgo insignificante de una pérdida de valor, ¿sí? O sea, prácticamente ese efectivo equivalente al efectivo va a valer lo mismo hoy y lo mismo al finalizar el periodo, ¿listo? Obviamente hay que hacer la salvedad de que ese efectivo equivalente al efectivo, pues no es muy grande, ¿cierto? Porque son para compromisos de corto plazo, ¿listo? Que es lo que estamos viviendo. Tampoco es sano entrar y manejar una caja demasiado alta, ¿listo? Cuando yo de pronto les digo que las compañías deberían haber tenido reservas de caja, ¿cierto? No quiere decir que esa reserva de caja hubiera sido tenerla debajo del colchón, ¿cierto? Sino tenerla resguardada con un monto relativamente relevante, no una caja para 2 semanas, sino una caja por lo menos de 1 o 2 meses, que es como lo normal, uno diría para asumir ciertos compromisos del corto plazo, ¿cierto? Pero otra cosa es cuando tú ya tienes una caja muy alta, una caja para 2 años, pues uno dice, ya eso es muy riesgoso, porque pues primero está sujeto al robo, ¿cierto? A la pérdida porque el tesorero se le llevó la plata, ¿cierto? Entonces uno tampoco le puede dejar mucha caja. Si tú miras, por ejemplo, las cajeras de los supermercados o del apostar o demás, pues no tienen una caja muy alta. Si uno ve, tienen una base y cuando llega un tope, llaman y recogen esa platica. ¿Por qué? Porque hay riesgo de pérdida. Entonces, para asumir compromisos en el corto plazo. También, vencimientos próximos. Cuando se hablan de vencimientos próximos, ya no se habla del efectivo que tú tienes, sino del equivalente al efectivo. Equivalente al efectivo es toda aquella inversión que pueda liquidarse en muy corto tiempo, ¿cierto? 1, 2, 3 meses, ¿cierto? Porque muchas veces dicen corto plazo, es que corto plazo es menor a un año. Y eso no es, cuando hablamos de liquidez, el corto plazo son un mes, una semana, 2 semanas, ¿sí? Porque los problemas de liquidez son de inmediatez.
A ti no, tú no vas a decir ahorita tengo que pagar la nómina dentro de 3 días y no, pues espéreme un año porque esto es una obligación del corto plazo. No, tu trabajador necesita la plata a los 15 días, al mes, y ese es el compromiso de pago. Entonces, entender que es de vencimiento próximo. Entonces, son inversiones, llámense fondos fiduciarios, llámense CDTs, llámense cuentas de ahorro, cuentas corrientes, llámense acciones de alto nivel de negociación, ¿sí? Por ejemplo, una acción que yo pueda salir al mercado y el mercado me la compre fácilmente, ¿sí? No es lo mismo tener de pronto una acción de Coltejer, ¿sí? A de pronto tener una acción de Apple, ¿sí? Entonces depende de qué tan líquida puede llegar a ser ese título valor, qué tan líquido puede llegar a ser. No es lo mismo tener una cartera que rote cada 15, 20 días a tener una cartera de una IPS, una institución de prestación de servicios de salud, una clínica, que su cartera rota a 365 días, ¿cierto? Entonces es tener claro eso, o sea, depende de, no toda la cartera es netamente líquida, de amplia rotación, y por ejemplo no toda acción rota rápido, ¿sí? No tiene facilidad de mercado, entonces es eso, es comprender que es un vencimiento próximo, la capacidad de yo volver ese derecho efectivo, de yo volverlo billeticos, ¿listo? Poder transformar ese título valor en billetes lo más pronto posible. Bueno, y también se hablan de inversiones de alta liquidez, que era lo que yo le estaba pues comentando a título de títulos valores o acciones, ¿listo? ¿Cómo vamos ahí? Bueno, entonces, por temas de voz, paramos unos 10 minuticos y sigo listo. Me estoy quedando como en aire. Entonces nos vemos a las 7:30. Dime. Ok, entonces nos vemos a las 7:30 y ya regresamos. ¿Listo?
Listo, chicos. ¿Están ahí ya? Sí, profe. Listo. Muchas gracias, Luz María. Entonces vamos a dar continuidad. ¿Listo? Bueno, entonces miremos a ver si ya... ¿Ven las diapositivas, muchachos? Sí, señor. Sí, Perfecto, gracias. Bueno, entonces, ya después de revisar en qué consiste el efectivo, ¿sí? Después de mirar, bueno, entonces, ¿qué podría ser considerado como efectivo y cuáles fueron esos flujos de esos fondos? Entonces, tiene como finalidad, o cuando uno ya está elaborando el estado de flujo efectivo, es revisar cómo se movió en tres componentes, ¿sí? Y después de eso revisar si me cuadra. A ver, me hago entender. Es como coger el libro diario de la 1105, por así decirlo, o el equivalente, o el efectivo equivalente al efectivo, y saber cómo se movió en detalle, ¿cierto? Y lo vamos a agrupar en tres espacios: en la operación, en la financiación y en la inversión. ¿Listo? Entonces, la operación, entendamos como en la operación el desarrollo de su objeto social, ¿cierto? ¿De dónde viene la fuente de ingresos principales? ¿Sí? De la compañía. Ah, no, es que la compañía se dedica a la compra y venta de cacharro. Ah, listo. Entonces, ¿cuál es su actividad principal? Compra y venta de cacharro. Entonces, esas actividades de operación serán ¿qué? Pues lo que cobren por las ventas, lo que paguen ellos por concepto de compras, ¿sí? Ah, que cuando estamos hablando netamente de la nómina, del pago de materia prima, de mano de obra, de esos costos indirectos, de la administración, bueno, de servicios públicos, ¿sí? Prácticamente son aquellos movimientos de caja que hay del estado de resultados, ¿sí? Por ejemplo, no, como hablábamos ahorita, no todo lo que esté en el estado de resultados es caja, ¿sí? No todo lo que esté en el estado de resultados va a ser caja, no todas las ventas se cobraron, no todos los proveedores se les pagó, ¿sí? Pero entonces son todas esas partidas que guardan relación con la parte principal del estado de resultados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Ah, entonces uno empieza a hacer un detalle de ventas. Entonces, cuando está analizando las actividades de operación, entonces recaudo de ventas. Ah, costos, entonces el pago de esos costos. Ah, que los gastos administrativos como arrendamiento, como servicios públicos, pues entonces, ¿cuáles fueron los pagos que se hicieron con respecto a eso? ¿Sí? Entonces, es de revisar en detalle y volver caja el estado de resultados, ¿sí? Solo hablando netamente de las actividades de la operación, ¿listo? Entonces, en ese sentido. Cuando hablamos de actividades de financiación, entonces serán actividades relacionadas con la parte del lado derecho del estado de situación financiera, para verlo desde esa óptica, ¿cierto? Pasivos y patrimonio. Entonces, ¿qué deudas adquirí? ¿Sí? ¿Qué deudas pagué? ¿Qué acciones vendí? ¿Qué acciones recompré? ¿Sí? Entonces es ver, por eso acá ustedes ven dos flechitas, una verdecita para arriba y una rojita para abajo. Entonces, ¿qué aumenta el efectivo y qué disminuye el efectivo? Entonces, en el caso de la operación, aumentará el efectivo, pues el recaudo de ventas. Disminuirá el efectivo el pago de costos y de gastos, ¿sí? Lo mismo aplicaría para la parte de financiación. Entonces, está revisando la parte de pasivo y patrimonio. Entonces, ¿qué deudas adquirí? Cuando uno adquiere deudas, aumenta su efectivo, ¿cierto? Cuando uno paga deudas, disminuye el efectivo. Caso similar tenemos acá, es el de la inversión. Miren que vamos detallando. Este, que es operativo, es un análisis de caja con respecto al estado de resultados, ¿sí? Ingresos y gastos. En este estamos viendo cómo se comportó la caja en el pasivos y patrimonio. ¿Qué nos falta por revisar?
Pues los activos de largo plazo, ¿sí? O los activos fijos, que serían actividades de inversión. Entonces, se entenderían esas actividades de inversión, todas aquellas compras y ventas de activos fijos. Al fin y al cabo ya vamos a ir a la norma y vamos a ver en detalle, listo. Pero entonces hay como para hacer una luz. Me hice entender el concepto de que hay la parte operativa, financiación y de inversión, antes de ver los ejemplos que trae la norma. Sí, profe. ¿No? ¿Los está dejando ver la norma? No sé si Sí, profe. Bueno, entonces esta es NIF para pymes. ¿Listo? Estas son las NIF para pymes. Sección 7. ¿Listo? Entonces, sección 7, estados de flujo efectivo. Acá, lo mismo que yo les acabo de contar, pues aquí ya con palabras de pronto mejor escritas, ¿cierto? Mejor dichas, por así decirlo. Entonces, el alcance de la sección es, bueno, va a revisar el estado de flujos de efectivo, para qué sirve, cuál es su objetivo, entra a definir qué es un equivalente al efectivo, que era lo que estábamos revisando ahorita, y me va a mostrar los tres componentes o la clasificación de esos movimientos del flujo efectivo que son operación, financiación e inversión. ¿Listo? Entonces, bajo la norma que concluye ella y nos dice o que nos informa o que nos genera ese marco, ¿cuáles son? Ah, no, que los cobros procedentes a la venta de bienes y prestación de servicios. ¿Listo? Recaudo de cartera, ¿cierto? Que cobros presentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias. ¿Listo? O sea, su objeto social en furor. O sea, ¿a qué te dedicas tú? Pago de proveedores, pago de empleados, ¿sí? Pagos y evoluciones del impuesto a las ganancias, a menos que puedan clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión o financiación. Hagamos una paréntesis ahí. Cuando se habla de pago del impuesto a las ganancias, estamos hablando del impuesto sobre la renta, para el caso colombiano, ¿cierto? Bajo NIF, pues él lo deja así indicado o lo deja así denotado, ¿cierto? Porque pues en otros países podrá tener nombres diferentes. Entonces, cuando se habla de que debe clasificarse en la operación o en su efecto en actividades de inversión o financiación, si hay de pronto un impuesto a esas ganancias relacionadas con la inversión o con las actividades de financiación. Ejemplo en casos de inversión. Ustedes ya vieron renta de persona natural, ¿o no? Sí, profe. ¿Qué paga uno en el impuesto sobre la renta? ¿Qué grava? Más bien que no graba, profe. Muy bien, grava todo. Pero hay una que tiene una tarifa diferencial, ¿cierto? O sea, vamos a tener una parte que va a ser el impuesto sobre la renta de rentas ¿qué? Laborales, ¿cierto? Que es el cuadrito ahí que dice por VTs y tantas VTs un porcentaje y es. Pero hay uno que va a tener unos impuestos diferentes, ¿cierto? O una tasa impositiva distinta porque su fuente es diferente. Ya no viene por trabajos, ni por dividendos, ni por rentas de inversión, sino que hay otro que se llama, no sé, ¿quién lo recuerda? Profe, se le ¿Cómo se llama el entrecortó. impuesto? Se me entrecortó, listo, perfecto. ¿Cómo se llama el impuesto que uno paga cuando uno le gana una rifa? Ganancia Considerable, pues no sé. ocasional. Ganancias Muy bien, ocasionales. listo. Entonces, esos impuestos que se generen por ganancias ocasionales se entenderían también de inversión, porque las ganancias ocasionales también son la venta de activos fijos, ¿cierto? Hablando en persona natural, ¿cierto? Entonces es eso. Si yo tengo la capacidad de dirimir entre ese impuesto sobre la renta que se está grabando es sobre mi actividad ordinaria o se está grabando es por otra cosa. Por ejemplo, estaban generando impuestos por activos omitidos o por activos que estaban como saneando, ¿cierto? Que es un beneficio tributario que trae siempre cualquier reforma tributaria en Colombia tiene ese torcido, ¿sí?
Ah, usted tiene unos activos por allá en el exterior que no los ha declarado, que están por allá como perdidos. Inclúyalos y páguenme una tasa y los legaliza en Colombia. Listo. Eso se podría entender una actividad de inversión. Podría ser, porque entre comillas mi actividad no sería ocultar activos al Estado, ¿cierto? Ahí estamos hablando de otras connotaciones. Tanto es así que ese artículo siempre lo demandan y siempre lo tumban por inconstitucional. Pero mientras pasa todo el trámite de constitucionalidad, pues se pasa ese torcidito y mucha gente se ve beneficiada, ¿sí? Es como un lado de activos autorizado, ¿sí? Entonces, es eso lo que va pasando. Entonces, si yo puedo hacer la diferencia entre si es por una actividad ordinaria o si es por inversión, entonces clasificaré ese pago de ese impuesto en alguna de esas partes, ¿cierto? Haciendo pues la salvedad de que se logró identificar, ¿cierto? Bueno, otro que ellos contemplan son cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar que sean similares a los inventarios. Esto habla como de pronto algún pago que se tenga relacionado en contratos de pronto de comodato o algo así. O sea, que tenga algo que ver con tu operación, pero entonces estás haciendo un pago o recibiendo una renta, listo. Por eso él habla de cobros y pagos. Cuando él habla de cobros, pues está hablando de la flechita verde hacia arriba, de esos ingresos que le van entrando por operación, y pagos, esas salidas de efectivo, listo. Acá pues él habla de algunas transacciones como la venta de propiedad, planta y equipo, pero normalmente la venta de propiedad, planta y equipo se entenderá casi siempre en temas de inversión. ¿Listo? Él dice que relacionados, es más, aquí lo deja clarito. Sin embargo, los flujos de efectivo relacionados con estas transacciones son flujos de efectivos procedentes de actividades de inversión. ¿Listo? ¿Qué es? Nosotros alcanzamos a ver venta de propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Eso lo vimos hace 8 días, si mal no estoy. Yo les dije que había un análisis en esa venta a título financiero y había otro análisis a título de caja, ¿sí? En este ejercicio hay que ajustar el tema de en la operación por lo financiero para poderlo pasar a lo caja en inversión. Eso lo vamos a ver en detalle la próxima semana, ¿listo? Para que esclarezcamos esa partecita. Pero cuando yo les hice el ejercicio de propiedad, planta y equipo, hubo una utilidad en venta, en financiera, y una utilidad de caja real, ¿listo? Entonces, eso es lo que le importa a este estado de financiero, ¿cierto? ¿Cuál fue realmente la utilidad de caja o la pérdida de caja si hubo el caso, ¿cierto? Si hubo pérdida de caja, pues eso en ningún momento aplica. Me hago entender. Tú tienes un activo por 1.000 millones, lo tienes en 1.000 millones, lo vendes en 500, ¿sí? ¿Cuánto fue la utilidad? ¿Cómo es, profe? Tengo. ¿Cómo? ¿Cómo es, profe? ¿Tiene un activo de 1.000 y lo vendió en 500? ¿O al Sí, tengo un contrario? activo de 1.000 millones. Sí, no, tengo un activo de 1.000 millones y lo vendo en 500. ¿Hubo utilidad? No, 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 ¿Qué no, hubo? profe, la pérdida. pérdida, pérdida. Muy bien. Pero yo te digo, hay una pérdida financiera, pero ¿entró o salió caja? No Entró entró, caja. entró caja, caja. Entró caja. A pesar de que haya una pérdida financiera, entró caja. Entonces, por actividades de inversión, tú generaste 500 millones. ¿Sí? Ahí es Sí, donde va la diferencia. ¿Listo? Aquí es donde dice, por eso él aquí habla de algunas transacciones, ganancia o pérdidas incluyen resultados. Cuando yo monto el estado de resultados, cuando hicimos el ejercicio, esos 500 millones que perdí van en el estado de resultados, ¿cierto? Van como un gasto, va como una pérdida en venta de activos fijos, ¿sí? sí, Pero realmente en efectivo yo no perdí plata, ¿sí? Antes me entró plata, ¿cierto?
Entonces es hacer esa diferencia entre que a pesar de que hay una pérdida financiera, sí entró efectivo a la compañía. ¿Listo? Muchas veces a nosotros nos toca perder plata financieramente porque necesitamos caja. ¿Listo? Que era lo que estábamos hablando al inicio, que era, bueno, ¿qué pasa si tú a ti en este momento te toca salirte de un bien? Pues usted no lo va a poder vender al precio que lo compró, ¿cierto? Normalmente pues se deprecia. Si yo tuviera que vender el equipo que lo estoy usando en este momento, pues no me dan lo que vale, pues lo que me tocó a mí pagar por él, ¿cierto? Me dan un precio de mercado, que claramente por estar usado el computador me van a dar un valor inferior. Entonces es eso, ¿sí? Entonces es ir comprendiendo esas partecitas. Entonces, aquí también en el detalle, él nos habla de actividades de inversión. Entonces son, pues, relacionados con activos a largo plazo o inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo. Entonces, este activo a largo plazo, pues muy fácil. Lo conocemos como activos fijos. Entonces, muchas veces uno dice que la maquinaria, que el mueble y en ser, ¿cierto? Cuando hablamos de inversiones no incluidas en equivalente al efectivo, estamos hablando de aquellas inversiones que no se vuelven caja rápidamente, como hablábamos de esas acciones que son de difícil venta o acciones que se poseen pero que no se esperan vender, porque me permite una posición estratégica, porque me permite conocer cierta información, porque espero en un futuro controlar otra compañía. Entonces, hay acciones que no necesariamente las tengo para generar ingresos por volatilidad de la misma, ¿cierto? Entonces es eso. O, por ejemplo, un fondo fiduciario que está a 5 años o un CDT a 2, ¿cierto? Entonces son esas cositas, que son inversiones, pero que no se entienden equivalentes al efectivo, o sea, no tienen facilidad de volverse caja rápidamente. ¿Listo? Entonces, los flujos, él me hace ejemplos y me hace énfasis, bueno, ¿qué son esos flujos? Entonces me dice, pago por la adquisición de propiedades, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se hace uno la pregunta. ¿Usted adquirió deuda o lo pagó de contado? Por eso habla de pago. Si es un pago, es una disminución en caja, ¿cierto? Porque estás pagando ese bien. ¿Listo? Piénselo en billetera. ¿Listo? Cobros por ventas de propiedad, planta de equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. ¿Listo? Pago por la adquisición de instrumentos de patrimonio de deuda emitidos por otras entidades. ¿Listo? Es lo que yo les estaba comentando, un instrumento de patrimonio de una compañía podría ser acciones, ¿cierto? Que no son netamente líquidas, sino que yo las quiero tener para mi empresa, por posicionamiento de más. Un instrumento de deuda, ¿sí? Es lo que nosotros podemos llamar en bonos, ¿cierto? Los bonos de deuda son bonos normalmente a 5, 10, 15 años. Por ejemplo, los bonos soberanos, que son los bonos colombianos, es decir, lo que le va a tocar ahorita salir a hacer a Colombia más adelante, en el transcurso de esta vigencia, es salir y vender bonos del tesoro, ¿sí? Bonos de deuda pública. Esos bonos de deuda pueden estar a 15 años, 20 años, ¿sí? Entonces, son inversiones o son instrumentos de deuda que se entienden inversiones de largo plazo. ¿Listo? ¿Me hice entender esa partecita? Listo. Entonces, ¿qué más sigue? Cobros por la venta de sus instrumentos. Yo también puedo venderlos. Yo puedo negociarlos en el mercado secundario, en el mercado terciario, perdón, y entrar a vendérselos a alguien. Ah, no, si usted quiere acción de tal cosa, yo le lo vendo. ¿Listo? Teniendo en cuenta pues que son esas de largo plazo. Bueno, anticipos de efectivo y préstamos a terceros. Entonces es de pronto uno revisar si tenemos algún anticipo dado que se entienda parte de inversión. ¿Listo? Ya hablamos de contratos de futuros. Bueno, eso ya es un poquito a término o de opción o de permuta financiera. Esos contratos de futuros es, por ejemplo, el petróleo. El petróleo ahorita que empieza a caer, es un contrato, lo que caen son los contratos futuros, ¿sí? Entonces, eso ya es de pronto otros instrumentos de inversión un poquito más avanzados, ¿cierto? Bueno. Y por último, están las actividades de financiación, ¿listo? Entonces, estas son las más sencillitas. Son esas actividades de financiación
pues entonces es bueno, ¿qué creció en deuda? Que esté relacionado netamente, podría ser hasta con el sector financiero, y que podría ser también que yo pueda emitir bonos, ¿cierto? Yo también puedo emitir bonos de mi empresa, si yo decir, no, yo le cómpreme este papelito y usted en el futuro yo le voy a pagar unos intereses y el valor total de esa deuda, ¿sí? Así funciona un bono, ¿cierto? Entonces el bono tú dices, tenga este título valor y dentro de 5 años venga por sus intereses y por su plata, ¿listo? Entonces ese podría ser también actividades de financiación a título de bonos de deuda. También habla de reembolsos de los importes de préstamo, entonces de lo que les estaba comentando de llegar a pagar eso. Y ya lo que sea en el sentido de emisión de acciones, ya sea preferentes o acciones ordinarias, ¿cierto? O instrumentos de capital. ¿Ok? Entonces, ese es, como a grosso modo, las actividades que ellos detallan o los conceptos que dan como ejemplo a esa parte de qué sería inversión, qué sería financiación. Bueno, yo voy a volver por acá. Yo tenía una duda, una dudita acá de Trinidad. Espérenme, la encuentro. Bueno, ella me hablaba de que se toma caja como efectivo. Sí, muy bien. Que me voy desatrasando. Chun, 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 chun. Bueno, acá me preguntan, profe, por ejemplo, en el caso de... Ok, listo. Trinidad nos habla de que, por ejemplo, propiedad, planta y equipo, pero si son activos fijos. O sea, si tu negocio es comprar y vender casas, él en sí no es, voy a decir algo, no es un activo fijo, sino que sería un inventario, ¿cierto? Por así decirlo, porque ese es su giro ordinario. ¿Listo? Entonces, esa es la partecita. O sea, ese no sería un activo fijo. Hay conceptos tributarios en el que tú dices que es un activo fijo y un activo movible. El activo fijo no es que esté fijo en la tierra, sino que no hace parte de tu giro ordinario del negocio. ¿Listo? Entonces ese sería pues también dando un ejemplo a título tributario de qué sería fijo y qué sería movible. ¿Listo? Ok. Bueno, listo. Ya volvemos por acá, un segundito. Ok. Entonces, hay dos formas de hacer el ejercicio, ¿sí? O lo hago de una forma directa o de una forma indirecta. ¿Listo? ¿A qué va? Ya vamos a ir un momentico al párrafo de la norma internacional, pero lo más importante de este concepto es cómo llego a. ¿Listo? Cuando se habla de directo o indirecto es cómo llego al resultado dependiendo de la información que yo quiera mostrar. ¿Listo? Cuando se habla de directo, estoy hablando de en la operación. O sea, este método de presentación es solamente esta actividad de operación. La parte de financiación y de inversión no tienen cambio, ¿sí? Eso siempre será la misma forma. Lo único que va a cambiar en el método de presentación, si es directo o indirecto, es en las actividades de operación. Tengan esa parte presente. En las actividades de operación es donde vamos a utilizar un método directo o un método indirecto. ¿Listo? ¿Por qué? Entonces, método directo es decirte recaudo cartera. Método directo es decirte pago proveedores. Método directo es decirte pago de servicios públicos. ¿Sí? Entonces ahí estoy diciendo, yo no estoy analizando las ventas, ¿sí? Yo ahí estoy analizando el recaudo de las ventas, no te estoy diciendo cuánto fueron los costos, te estoy diciendo cuánto pagaste por los costos, ¿sí? Entonces, directo es eso. Me va al detalle puntual y me dice cómo movió la plata directamente. ¿Listo? O sea, arranca con recaudo y con pagos. ¿Listo? ¿Me hago entender esa parte de directo? De que yo estoy hablando es de pago y de recaudos. Tengamos fe de que sí. O por acá nos dijeron que sí. Listo. Perfecto. Cuando hablamos de indirecto,
nos referimos de que vamos a partir, o sea, vamos a arrancar, por ejemplo, en este arrancamos con recaudo, en este indirecto vamos a dar inicio con la utilidad, ¿sí? O con ganancias y pérdidas, o sea, independientemente. Vamos a arrancar con el final del estado de resultados y vamos a hacer unas partidas conciliatorias, vamos a analizar a título de conciliación esas transacciones que hay de ahí para arriba, si movieron o no movieron efectivo, ¿sí? Entonces ahí uno va a tener que decir, bueno, la depreciación es un gasto que financiero más no de caja, ¿sí? Uno puede depreciar un bien, pero en ningún momento está sacando billetes para depreciar. Ah, tenga 5.000 pesos para la depreciación. No, no hay, no aplica. Entonces es empezar con las utilidades o las pérdidas, ¿sí? El resultado final del estado de resultados, e ir haciendo esas partidas conciliatorias, en revisar esas transacciones que no movieron efectivo y variaciones con cuentas que tienen relación, variaciones en cuentas que tienen relación con el estado de situación financiera. Me explico. Si yo estoy mirando, yo quiero saber, o les hago la pregunta, es más, hagámosla más gráfica en este momento, para hacerme entender. Chin, 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 para no dejarlos pues como con la dudita. Listo. Aquí ya supongo que todos me están viendo el Excel. Entonces, simplemente vamos a hacer una revisión chiquitica de cómo encontrar recaudo de cartera sin tener la cuenta de mayor y balance, o sea, haciendo un proceso de análisis, ¿sí? Sin tener pues como, no, es que el efectivo que yo recaudé fue tanto, no. Vamos a ver acá. Vamos a colocar ventas, 1.000 millones, o lo que me dé aquí. Ventas acá. Imagínense el resto del estado de resultados. Acá hay 10 millones. ¿Listo? Este es el estado de resultados. Estado de resultados. Y acá a un ladito voy a tener el estado de situación financiera o balance general. Aquí voy a tener cartera. ¿Listo? Cartera del año 1 y cartera del año 2. ¿Listo? Entonces, en cartera, yo en el año 1 tenía 500.000. 5 millones. Y en cartera del año 2 tengo 7 millones. Partiendo del supuesto de que este estado de resultados es del año 2, les pregunto, ¿cuánto fue el recaudo de cartera? 5. 5. ¿Cómo llegaste a ese valor? Porque, espere que me fue el análisis. Espere, profe. Tranquila. Profe, no serían 2 millones. En el año 1 pues tenía 5, al año 2 recogería 2 millones para completar esos 7, ¿no? Acá estamos hablando de la cuenta contable de cartera. Estos son los derechos que tengo, ¿listo? Es cada uno, ¿cierto? No es que se haya acumulado, sino que en el año 1 tiene 5 y en el año 2 tiene 7. Profe, porque en el año 1 tenía 5 millones, al año 2 tenía 10, o sea que recuperó esos 5 del año 1. Entonces, por eso creo yo también que es 5. O es, sí, o ¿Cómo es hicieron 3. la suma? Es que son acumulables o es que no entiendo eso del año 1 y del año 2. O sea, dentro del año 2, dentro de los 7 millones del año 2 están los 5 millones. Tranquila, espera. Yo le muestro esto de estados financieros. Yo le voy a mostrar esto. Eso. Muy bien, los saldos. Este es el estado de resultados del 2019. ¿Listo? Ahora sí, de pronto así más clarito, ¿cierto? Se lo estaba confundiendo mucho. Ahora sí, ¿cómo hallan ustedes el valor
de esa información. ¿Cómo me dicen cuánto es el recaudo de cartera? Muchos me dicen, listo, son 5 millones, otros me dicen que son 3. Muy bien. ¿Cuánto es? 3. ¿Cómo lo hiciste? Profe, porque suponiendo Dímelo. que no pudo recuperar la cartera porque viene en aumento antes, entonces, no sé, profe, porque resté 7 menos 10, entonces me dio 3. 7 menos 10 y me dio 3. Listo. ¿Y qué pago con Pero, los 5? ¿Quién me dice a mí? Yo no le estoy haciendo ninguna nota ni nada. O sea, no le estoy haciendo una nota a los estados financieros, no le estoy mostrando nada. Simplemente Profe, dime, sí, dime tú. pero no, no es porque los 3 millones, yo digo que 3 también, pero sería porque los 2 millones sí entraron en caja, en cambio los 3 no. Ay, no, ¿Usted cómo perdón, al sabe? contrario. Ustedes me Quedarían hablan con en una caja. seguridad. Entró tanta plata en caja, ¿y usted cómo sabe? Pues, profe, Que porque estamos entraron en hablando caja. de cartera, entonces sí, yo diría profe, que 2 millones me entran a cartera y los 3 definitivamente se van a efectivo. no, profe, además sí tendríamos, porque es cómo saber cuánto entró a caja, porque si yo tengo 5 millones, vendí 10 este año, serían 15 millones que tendría que tener en cartera y no tengo 15 millones, tengo 7 millones, o sea que 8 millones me entraron a caja, Muy bien, entonces la respuesta es ¿cuánto? 8. Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para encontrarla? Muy bien, ella nos dijo, esa es la respuesta. Son 5 millones que tengo en saldo, la cartera debió haber aumentado mínimo en 10, ¿cierto? Y le resto lo que tengo en estos 7. Y me da 8 millones de recaudo de cartera. Listo. Entonces, comprender qué pasó por ahí. Apaguen los muñequitos. Profe, alguien tiene el Cuéntanos, micrófono. Sebastián. No, esperemos a Sebastián, esperemos. No lo quiero sacar. Ah, ya, ok. Listo. Entonces, es esa partecita tenerla presente, ¿sí? El recaudo de cartera, ¿cómo se halla? Es un conjunto de variaciones y por eso era que yo les decía que hay una relación entre las ventas, entre el estado de resultados y el estado de situación financiera, ¿sí? Que va a verse representado en caja. ¿Listo? Entonces, si estamos haciendo el método directo, me toca hacer este ejercicio o este cálculo. ¿Listo? Si yo estoy haciendo el método indirecto, me toca hacer es analizar las variaciones que hay en estas cuentas que guardan relación, ¿sí? Entonces me toca analizar todas las cuentas que guardan relación y yo lo haría simplemente con la variación de un año al otro, ¿listo? Entonces, si estoy haciendo el método directo, me toca hacer esto, ¿sí? Si estoy haciendo el método indirecto, me toca hacer un análisis con variaciones. ¿Listo? Es entender la diferencia. Entonces, no sé si de pronto ahí ya de pronto soy un poco más claro de qué es directo y qué es indirecto. El directo me va a buscar el recaudo de cartera y el indirecto me va a trabajar es con las variaciones. ¿Listo? Los dos me van a permitir llegar exactamente al mismo resultado. Ya todo depende cómo quiera yo analizarlo y cómo por política de la compañía sea la presentación de ese estado de flujos de efectivo. ¿Listo? Entonces, yo puedo trabajar con variaciones o puedo trabajar con recaudo de cartera. ¿Listo? Para hacer pues como un ejemplo. O lo trabajo con método directo o método indirecto, que serían las variaciones. Entonces, bueno, así mismo puedo hallar todo, o sea, yo podría hallar pagos, dime, Profe, señora, dime. profe, qué pena. ¿Cómo hizo el método directo? Perdón, es que Tranquila, mira, el método directo es igual a qué? Año 1, para hallar recaudo de cartera, ¿listo? Año 1 más ventas del año 2, ¿sí? Menos, perdón, aquí hago la aclaración, saldo año 2, ¿listo? Saldo año 1, saldo año 1 más ventas año 2 menos saldo año 2, ¿listo?
así se halla el recaudo de cartera. Igualmente así se hallaría pago de proveedores, pago de nómina, ¿sí? Entonces, es cruzar el estado de resultados y el estado de situación financiera. ¿Listo? ¿Te quedó de pronto ahí más clarito? ¿Ya escribiendo ahí la formulita? Sí, Listo. profe. De uno. Sí, profe, gracias. Dale, con gusto. Entonces, Profe, sí, no es la variación. Dime, sí, cuenta. me quedé en que usted nos dice que por variaciones allá, vamos al mismo resultado, ¿cierto? Ajá. Pero no numéricamente, ¿o sí? Sí, claro. Esto se Me, hace lo- numéricamente. Dime. me explica, porfa, es que como en variaciones veo son 2 millones, yo veo 2 millones, que es la diferencia entre los 5 y los 7, ¿cierto? Ajá. Entonces, Sí, tranquila. No Pero te preocupes. Son dos formas de hacer el cálculo, ¿no? son los mismos 2 millones, No, es que, ¿qué pasa? El proceso va a ser distinto, ¿sí? Yo voy a llegar al mismo resultado, ¿sí? Yo voy a llegar exactamente al mismo resultado, pero con un método diferente, ¿listo? Entonces, obviamente acá no estamos haciendo todo porque pues yo solamente les quería explicar qué era recaudo de cartera, no más, cómo encontrar recaudo de cartera y entender que en el estado de flujo efectivo por el método directo me toca hacerlo así, de esta forma. En cambio, en el estado de flujo efectivo bajo el método indirecto, me toca hacerlo es bajo análisis de variaciones. Obviamente tú no vas a encontrar lo mismo, tú no me vas a decir, el recaudo de cartera fueron 2. No, tú me vas a decir, en el estado de flujo efectivo método indirecto, me vas a decir variación o ajuste por aumento o por disminución de tal cuenta, ¿sí? Vas a llegar al mismo resultado porque todo se va a ir con variaciones, ¿sí? Y se puede hacer, y eso es lo que vamos a hacer dentro de 8 días, ¿listo? ¿Cómo lo vamos a, por qué no quería hacerlo hoy? Porque no quería que nos quedara el ejercicio mocho, ¿sí? Sino que pudiéramos ver los dos momentos, ¿sí? Cómo sería directo y cómo sería indirecto, ¿listo? Para que nos quedara un poquito más clarito, ¿listo? Pero aquí la respuesta de cómo lo vas a tener es que vamos a llegar al mismo resultado, pero de dos formas distintas. Pero en ningún momento vas a decir, bajo el método indirecto, el recaudo de cartera fueron 2 millones. No, porque sería mentira. ¿Listo? Lo que vas Ah, a bueno, decir es una variación en cuentas tal. ¿Listo? bueno, gracias. Ok. Listo. Entonces, no sé si de pronto alguien tiene alguna otra dudita. Ok. Ok. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar lo que yo les acabo de decir? Pues en el párrafo 7.8 de las NIC para pymes, método indirecto, y el otro que va a ser el método directo, que sería el 7.9. ¿Listo? Entonces, él lo que va a mostrar es esto. Ya cuando uno se encuentra en el hacer, pues esto acá uno dice, esto tan sencillo que se ve acá. Exactamente, es así de sencillo. ¿Listo? Entonces, son solo estos dos parrafitos los que nos va a hablar de qué es un método directo y qué va a ser un método indirecto. ¿Listo? Entonces, sí quería pues como mostrarles antes del cierre. Obviamente él viene y me dice, bueno, otras cositas a tener en cuenta. Flujos de efectivo en moneda extranjera. ¿Qué pasa? Una cosa es decir, yo ajusto a la TRM el valor X de mi deuda y otra cosa es decir, cuánto pagaste en moneda extranjera en el momento dado en el pasado, ¿sí? Yo te puedo decir, yo pagué $100, de lo que sea, cualquier cosa. Si te digo cuánto me gasté hoy, es una plata. Pero cuando hice el giro hace 20 días o hace un mes, fue otra plata muy distinta. Entonces, lo que quiere decir flujos de efectivo en moneda extranjera es que deben ser calculados de acuerdo al giro real que se hizo, ¿sí? Porque yo no puedo decir, fueron $100
pero resulta, acontece que yo no lo puedo decir a una tasa de hoy porque hoy no salió mi tasa de cambio, ¿cierto? Si no fue hace un mes, hace un año, hace 6 meses que hice el pago, ¿sí? Entonces es como la aclaración o el resumen que yo les puedo dar de esos párrafos que hay de allí, ¿cierto? Entonces es entender eso, ¿listo? Es entender, en pensar en qué le salió a usted de la billetera, ¿listo? Es como tener esa noción de qué le salió de la billetera, ¿listo? Chicos, bueno, dejamos acá de compartir. ¿Dudas, quejas, reclamos, sugerencias? Denme un momento entonces, por favor, yo confirmo una cosita. Laura Cardona llegó. No llegó Laura. Ok, listo. Ok, chicos, entonces yo les dejo subidas en plataforma las diapositivas. La grabación, pues yo creo que quedará ya mañana. Como tal de esta parte conceptual no va a haber trabajo. No vamos a tener trabajo, va a ser lo mismo que les dije pues al inicio, va a ser parte del cuestionario que se va a hacer la otra semana, ¿listo? Y obviamente yo la otra semana les dejo dos cositas, pues dos cositas es en el sentido del cuestionario para que lo resuelvan y si Dios quiere, pues un cuestionario, una encuesta, ¿sí? Que no va a ser pues con nombres ni nada, sino de más o menos cuál es la apreciación que ustedes tuvieron de este módulo conmigo. Entonces, es nomás esa partecita y no es más. Entonces les deseo una muy feliz noche y que descansen, muchachos. Gracias, profe, lo mismo. Chao, profe, gracias.